cruzar por la pampa, llorando, llorando. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Claro que sí, son las 9:33 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día miércoles 15 de marzo, en este mes en el que seguimos encaminándonos y ustedes van a ver cómo va a haber cada vez más actividades vinculadas con la conmemoración de los 50 años. Esto que vamos a conversar a continuación no es en términos literales una vinculación con el aniversario, pero sí lo es en términos referenciales porque se trata de volver a instalar las preguntas respecto a cómo se van construyendo los imaginarios, ¿no? Los imaginarios que colectivamente tenemos sobre los fenómenos que han ocurrido en nuestro pasado común. Y de qué manera también mecanismos, dispositivos de difusión tan poderosos e incidentes en las sociedades mundiales como la televisión, que es el mecanismo por excelencia, contribuyen o se interrelacionan con la sociedad respecto a esto. Dos profesores académicos investigadores de la Universidad de Chile, Cristian Cavalini y Lorena Antesana, vinieron trabajando, no solamente ellos, sino también en vinculación con otros investigadores, sobre cómo se van dando las lecturas generacionales de las series de ficción televisiva sobre el golpe de Estado y la dictadura. Investigaron varias de las series que siguen estando en el imaginario colectivo. Este libro se va a presentar el próximo 22 de marzo. Ya vamos a hablar de ello. Se llama Miradas al pasado. Y tenemos con nosotros a la profesora Lorena Antesana para poder conversar sobre este tema. Lorena, muy buenos días. Gracias por hacerte este tiempo para conversar con nuestros auditores y auditoras. Muy buenos días y gracias a ustedes por invitarnos y por también darle relevancia a este trabajo que es académico, pero que pretende sobre todo llegar como al gran público, que es lo mismo que pretenden las series de televisión. Sí, pues bueno, y saludamos también al profesor Cavalín, que iba a estar en esta entrevista, y vamos a decir que por razones de Estado no pudo llegar, pero bueno. Lorena, partir preguntándote una pregunta que es súper general para luego ir aterrizando. Este libro nos vuelve a instalar una pregunta que es súper de las escuelas de periodismo, pero creo que también es muy pertinente en la sociedad, de cuánto sigue influyendo la televisión en nosotros. Lo voy a decir así bien abiertamente, pero obviamente me quiero referir más en particular a los imaginarios y todo eso. Quería pedirte una primera reflexión sobre esto, ¿no? Porque en las investigaciones sobre la materia se habla de que en los últimos 50 años ha habido una evolución, de que podría haber un decrecimiento de la influencia de la televisión en la sociedad, y me parece que podría ser un buen punto de partida para que luego fuéramos aterrizando específicamente en los contenidos del libro. Sí, por supuesto. Efectivamente ha habido un tremendo cambio en relación a cómo se relaciona al vínculo que existe entre los medios, entre ellos, es decir, hay un ecosistema mediático que cada vez más interactúa y con las audiencias. Ahora, en ese sentido, la televisión hay que dejar de entenderla como un aparato fijo y estático, ese que estaba en el living central antes en cada casa, sino más bien entenderlo como una modalidad o un dispositivo que permite la conexión con producciones audiovisuales. Por lo tanto, cuando hablamos de televisión hoy en día ya estamos hablando de esos procesos en que circulan estas producciones y que por lo tanto yo puedo ver en el celular, en un iPad, en un televisor fijo o en otras instancias. Ahora, ¿cuál es la gracia de que exista aún televisión abierta? De que es uno de los pocos medios que existen hoy en día que son transversales a toda una gran comunidad como lo es Chile. Y que además llega a distintos segmentos etarios y además a distintas edades. Porque lo que está ocurriendo con los otros medios y con las redes sociales, por ejemplo, es que son hipersegmentadas y que el traspaso de información intergeneracional es casi inexistente. Entonces, en ese sentido, la televisión todavía cumple una función social importante al masificar
algunos relatos y al ponerlos a disposición de los distintos tipos de audiencia, pero además al recoger lo que está circulando y las preocupaciones importantes en otros medios. Entonces hay un diálogo y en eso la televisión va recogiendo y va respondiendo y por lo tanto va poniendo en circulación estas discusiones. Sí, bueno, Lorena, a propósito de la memoria y de los 50 años, siempre se actualiza la pregunta respecto a qué responsabilidad tiene la ficción en la construcción histórica. O dicho de otra manera, cuántas licencias tiene la ficción para alejarse, ¿no? de hechos históricos concretos. Y yo creo que esto tiene que ver con otro tema también, ¿no? De si estas creaciones artísticas que se expresan a través de la televisión reflejan la realidad o la construyen. Yo sé que para esto que te estoy comentando no hay una respuesta precisa, por eso es quizás todavía más interesante analizarlo, ¿no? Me voy a ir para atrás, por ejemplo, esta encuesta que se hizo en Francia luego de la Segunda Guerra Mundial, donde la gran mayoría de los franceses decía que eran los rusos los que habían liberado al mundo del nazismo, y que esa misma encuesta hecha 70 años después daba una abrumadora mayoría a Estados Unidos y la interpretación que se hacía para eso, entre medios se podía reducir una sola palabra que era Hollywood, ¿no? Ese debate sigue presente en nuestro país y a propósito del libro, y yo sé que el libro trabaja con varias series, por lo tanto habría que hablar de cada una de ellas, pero quizás dándole una perspectiva más general a estas coordenadas que yo te comento. ¿Qué se podría decir? Mira, la ficción nunca va a reemplazar la historia, ¿sí? Porque la historia va a ir contando grandes procesos temporales basados y se va a hacer una interpretación de estos desde algún punto de vista específico. Las series cumplen otra función porque las series tienen que construir un argumento basado, tratando de responder sobre todo al núcleo de la entretención. Y además encarnado en algunos personajes, ¿ya? Eso hace que la relación con la historia, en algunos casos puede ser un poco más cercana, pero nunca va a ser un reflejo de este tipo de construcciones culturales. Entonces, ¿por qué? Porque necesito en muy poco tiempo y además a partir de cierta construcción de características de un personaje, poner acción a acontecimientos que a veces son de muy largo plazo. Entonces, en ese sentido, la historia aparece o como ambientación, o telón de fondo, por ejemplo, o se van a tomar algunos acontecimientos históricos y se van a reconstruir en una versión ficcional, o la tercera alternativa es el armar series sobre personajes, y algunos de estos personajes pueden ser históricos. Por lo tanto, nunca es una relación directa y uno puede aprender, si se quiere, como espectador, de grandes procesos y ver de qué manera la vida cotidiana se da en esos marcos, más que aprender de historia propiamente tal. Sí. Tenemos como referencia los 40 años, ¿no? Y algunos de las series que ustedes investigan también se conocieron con motivo de los 40 años y incidieron en la construcción que en ese momento se hizo, que necesariamente no va a ser igual a la de los 50, donde estamos entrando, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que a propósito de los 40 años, el presidente Piñera, el entonces presidente Piñera, habló por primera vez de los cómplices pasivos, ¿no? Y uno ve hoy día al expresidente en una retórica distinta a la que tuvo esa vez, ¿no? Bueno, cambian los acontecimientos. Pero bueno, hay un asunto que es bien interesante y que tiene que ver con el modo en que se cubre, ¿no? Porque uno podría decir en el papel, Lorena, uno tiene la pretensión de que la televisión se haga cargo de la conmemoración y que informe. Probablemente van a aparecer nuevas series ficcionales durante este año. Pero también está ese argumento que los investigadores en comunicación estudian, o ese fenómeno, que es el de la saturación, ¿no? El de la naturalización.
esta idea que alguna vez algún poeta dijo de que lamentablemente ya como que era un hecho de la causa, así como en la cordillera de los Andes, que habían existido torturas, desapariciones y que de alguna manera la sociedad se acostumbraba y perdía la capacidad de asombro, ¿no? Bueno, hablemos de esos dispositivos, ¿no? De cómo se relaciona el tema de la memoria también con el riesgo de terminar dando por normal algo que es aberrantemente anormal, ¿no? Ujú, Como lo que ujú, ocurrió en esa época. Mm. ujú. Bueno, ahí me gustaría señalar dos cosas. Primero, el efecto de las conmemoraciones, porque bueno, tú nombras los 40 años, Sí, de hecho nuestra investigación surge en ese así contexto, es. o ahora los de los 50 años, y eso genera algo que nosotros llamamos como un clima de época que hace que precisamente puedan circular este tipo de producciones, ¿sí? Ahora, la saturación es un fenómeno que está ocurriendo hoy en día y en distintos planos, ¿sí? Por ejemplo, sin ir más lejos, y tú lo mencionaste, el tema de la violencia. Cuando nosotros vemos y hacemos la diferencia generacional de cómo se percibe la violencia en nuestras series, las nuevas generaciones casi no ven violencia, salvo en acontecimientos que para las primeras no son tan relevantes como, por ejemplo, el exilio, Ujú, ¿sí? El exilio como una forma de violencia es para las nuevas generaciones, es algo que recuerdan de manera mucho más clara en las series y que les llama la atención que la violencia explícita o la tortura. ¿Por ujú, qué? Porque están saturados de imágenes de violencia. ujú, Entonces, ¿qué es lo que hacen? Efectivamente puede haber una saturación en la repetición, pero si no en la repetición de una conmemoración, ¿sí? Y la televisión es solo uno de los actores sociales que va a poner a circular estas discusiones de distintas maneras y en distintos programas, ¿no? Entrevistas, reportajes, ficción. Ahora, por otra parte, las agrupaciones van a los museos van a poner en acción otro tipo de dispositivos, las romerías al cementerio, la inauguración de algunos sitios o lugares de memoria, etcétera. Ahora, eso obviamente algunas personas no van a ir jamás a una romería y van a cambiar la televisión si están viendo una entrevista, porque van a decir esto es más de lo mismo. Pero ujú. otras, y sobre todo las nuevas generaciones, van a descubrir cosas que no habían visto porque no se había generado esta dinámica, aunque sea por curiosidad. Por lo tanto, si no existe el espacio, hay menos opciones de que el tema pueda seguir eh, hundiendo el dedo en alguna llaga o provocando alguna llaga que por lo tanto fije un recuerdo y permita un aprendizaje. Sí, estamos conversando con la profesora Lorena Antesana a propósito de este libro de reciente aparición de Editorial Universitaria, Miradas al pasado, lecturas generacionales de series de ficción televisiva sobre el golpe de Estado y la dictadura en Chile, trabajo, bueno, dirigido junto con el profesor Cristian Cabalín. Lorena, lo vamos a repetir al final, ¿ah? Pero entre medio, así como paréntesis, te doy la palabra para que hagamos la primera mención al lanzamiento de este libro que va a ser el próximo 22 de marzo en la Casa Central de la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias. O sea, dejarlos invitadísimos a todos y todas a esta presentación. Es el 22, miércoles, como decía Patricio, en la sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile a las 6 de la tarde. Así que vamos a presentar también una cápsula audiovisual de las series con las que trabajamos. La presentación va a estar a cargo de Farideh Serán, todavía ejerciendo en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de Televisión, porque muchas de estas series, de hecho 3 de estas, están financiadas con fondos del Estado. Ujú. Y eso es un aspecto que hay que destacar. Y además por la profesora Constanza Mujica de la Universidad Católica de Chile, quien también lleva muchos años trabajando en el tema de la ficción televisiva y tiene algunos trabajos sobre el tema de la memoria. Por lo tanto, yo creo que va a ser un encuentro interesante, va a dar pie precisamente para todo lo que nos va a esperar este año, que va a estar lleno de actividades sobre el tema de la conmemoración. Y estamos muy contentos de la producción del libro, porque además obtuvimos para su publicación un Fondo Juvenal Hernández, Ujú. es decir, es un libro que ha pasado por un concurso, que tuvo un trabajo editorial muy cuidado para llegar a ser lo que es. Así que estamos muy contentos de poder presentarlo en sociedad.
Sí, porque siempre le decimos, Lorena, a las personas que no han tenido la experiencia de ir con frecuencia a la Universidad de Chile que no se preocupen, que a lo mejor el edificio es un poco intimidante desde afuera, pero que entren con toda confianza, les van a recibir en la recepción, les van a contar dónde está la sala, en el segundo piso, así es que la invitación está extendida para todas las personas que estén interesadas en este tema, tengan o no vinculación con el mundo académico, porque como tú decías, Lorena, al principio de esta entrevista, el libro también tiene la pretensión de abrirnos a ciertos parámetros que no son comunes, como estas series que han sido tan famosas, entre ellas Los Archivos del Cardenal, Ecos del Desierto, Los 80 y otras. Yo me quedaba pensando en tu mención al exilio, ¿no? Que llama mucho la atención. Imagino que es porque esta idea que era tan eficaz el año 73 de mandar a alguien a vivir fuera del país para anularlo políticamente, con estos aparatitos que tenemos ahora sería completamente ridícula, ¿no? Y así también a mí me ha pasado haciendo clases, no sé si también te ha pasado a ti con nuestros estudiantes jóvenes de la facultad, que les llama mucho la atención esto de la censura de poner en blanco las páginas o las fotografías como mecanismos que hoy día resultarían muy poco eficaces dada la hiperconectividad. Y creo que eso nos da cuenta de transformaciones culturales importantes, cuestiones que en nuestros tiempos están muy presentes, que en los tiempos en los cuales ocurrieron estos hechos estaban mucho más subordinados, como por ejemplo la reivindicación del lugar de la mujer en la sociedad, ¿no? Voy a poner un ejemplo, quizás, Lorena, como para ilustrar otros aspectos que ustedes tratan en el libro, pero quería preguntarte por eso, ¿no? Cómo estas producciones hechas 40 años después de los acontecimientos, 30 años después de los acontecimientos, se hacen cargo de estas nuevas expresiones culturales que no existían cuando los hechos ocurrieron. Ujú. Bueno, efectivamente es cierto, es todo eso que tú estás diciendo y todo eso está presente en las series, porque las series están construidas desde el presente, Ujú. es decir, es una mirada de hoy hacia esos acontecimientos del pasado. Y, y le van a dar más protagonismo a la mujer, van a tener más cuidado con algún otro tipo de expresiones que puedan aparecer sexistas o machistas, van a cruzar muchas de las preocupaciones actuales, porque además las series chilenas tienen la gracia en general de conectarse de manera muy cercana con lo que está ocurriendo en el país. Entonces siempre uno puede encontrar alusiones al tiempo presente o a las preocupaciones o en la forma en que están construidas. Por lo tanto, en realidad son unas series del presente que hacen esa interpretación del pasado y que dan un marco, proponen una forma de lectura que permite que los telespectadores puedan ubicarse en algún lugar y desde allí leer lo que está ocurriendo. Ujú. Porque hacen el mismo juego que ya se ha aprendido, por ejemplo, en las telenovelas. Introducen distintos personajes de distintos grupos etarios, o lo que hacen las turcas, que vienen de mucho más lejos, de que apelan a sentimientos universales, al tema de la preocupación madre por sus hijos, por su pareja, o los triángulos amorosos, o el joven combatiente que tiene ciertas características estereotipadas. Por lo tanto, hay muchos espacios desde los cuales se puede ingresar y de sentirse cercanos y seguir alguna de esas tramas y vivirlas de nuevo, porque es lo que hace la ficción. O sea que el relato, y a diferencia de la historia, no solo te enumera cosas que pasaron, sino te las hace vivir de manera afectiva. Mm. Y por lo tanto las acerca a ti y eso genera una mayor empatía. Y además las series, como no son una construcción unitaria como una película, permiten que uno se encariñe con los personajes y hace que esos personajes sean más reales porque nos muestran los grises de los personajes. O sea, no Mm. son perfectos, son humanos. Y además viven una vida cotidiana como cualquier otro. Tienen preocupaciones cotidianas. Entonces, se ve a esos personajes viviendo una época con las preocupaciones de esa época, con las cuales es muy fácil empatizar porque se construye desde esta lógica afectiva.
Sí, pues incluso cuestiones cotidianas, ¿ah? Como en los 80, por ejemplo, una de las cosas que a uno mismo le llamaban la atención era cuando veía al pobre Juan Herrera fumando como loco ahí en la sala de esperas del hospital, ¿ah? Cosas, Lorena, que en los 80 se podían hacer y que ahora como que sorprenden, ¿no? Pero bueno, para ir terminando esta conversación, que como toda entrevista respecto a un libro, Lorena, no tiene otro propósito que generar el puente, porque no podemos abarcar el libro completo, y para eso está la recomendación entusiasta de que nuestros auditores lo lean. Te quería preguntar por el modo en que la apuesta de estas obras de ficción a través de un dispositivo tan poderoso como la televisión favorecen, a propósito de lo que decía recién, el diálogo intergeneracional, ¿no? Tiendo a creer, pero puedo estar equivocado, de que el golpe sigue estando especialmente presente en Chile. Es como si no hubiera pasado hace tanto tiempo, porque sigue siendo una referencia incluso para personas que nacieron mucho después que lo que aquello ocurrió. Pero también es cierto que es cada vez más la gente que no lo vivió y cada vez menos la gente que sí lo vivió, ¿no? En esa coordenada, que es necesariamente distinta a la de los 40 y de los 30 años, ¿qué se podría decir desde el punto de vista de la serie? Las series yo creo que cumplen la principal función de llegar precisamente a esas nuevas generaciones y las nuevas audiencias, a las que no vivieron. Porque nosotros lo vimos en nuestra investigación, las personas que vivieron el periodo ya tienen una construcción incluso visual de la época que es muy difícil de cambiar. Ya tienen una opinión sobre cómo tienen que ser contadas las cosas y qué cosas hay que contar. Pero es una visión tan cerrada, tan inmaculada, que no se puede tocar, que es difícil transformarla o cambiarla. Y las nuevas generaciones necesitan operar sobre ella, ¿sí? Por eso es que las personas, hay personas a las que no les gusta este formato ficcional, porque precisamente aparece una historia de amor dentro de un marco, aparecen como protagonistas algunos y no grandes procesos o grandes grupos o el pueblo. ¿Ya? Y eso les molesta mucho, o les molesta el formato thriller de, no sé, de los archivos del Cardenal, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo van a hacer casi un CSI de temas tan profundos? Lo ven como una frivolización, ¿no? Exactamente. Sí. Pero si no se hiciera eso, no llegaríamos a las nuevas generaciones, que están acostumbrados y que nacieron con esos relatos. Ahora, la gracia es que la serie sea también, igual que tu programa, que sea un puente. Es decir, que encienda, que despierte la curiosidad por saber más y por tanto acercarse a la historia y acercarse a otro tipo de documentos. Pero que abra el apetito por saber lo que ocurrió. Entonces, en ese sentido, yo creo que funcionan mucho mejor para esas nuevas generaciones y ojalá se sigan produciendo más de este tipo de producciones, porque los que vivieron la experiencia cada vez van a ir siendo menos. Y hay que buscar formas de transmisión de esos contenidos que respondan a los consumos de las nuevas generaciones. Miradas al pasado, el libro que ha motivado esta entrevista, esta conversación con la profesora Lorena Antezana, que es una de las autoras y que va a ser presentado en 7 días más, el próximo miércoles a las 6 de la tarde en la sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile, para que vayan, también para que compren este libro publicado a través de la editorial universitaria que está en las librerías del país y que nos puede ayudar como muy interesante documento a reflexionar sobre la historia, pero también sobre la ficción, sobre la televisión. Hay varios cruces que nos van a dejar reminiscencias en nuestra mirada. Lorena, muchas gracias por esta conversación, felicitaciones por el libro y que salga todo muy bien con la presentación. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos y todas, y esperamos verles entonces el 22 en la presentación, o que puedan tratar de acceder al libro, y nosotros muy disponibles también para conversar sobre estos temas cuando quieran. Gracias, Lorena. Bueno, y con esta conversación nos vamos, pero nuestra radio continúa con ustedes. Ya viene Antonella Esteves con el